Como saben, estamos estudiando sobre el reino de Dios y mi vida. Sobre el reino de Dios y mi vida. Y el día de hoy vamos a comenzar nuevamente un pequeño paréntesis de 2-3 sermones sobre la sexualidad. Me gusta mucho esta serie que estamos llevando sobre el reino de Dios, porque lo que está haciendo es llevarnos a el área cotidiana de nuestra vida. Aquellas cosas que vivimos constantemente. Hemos hablado sobre el trabajo. El pastor Julio nos habló la semana pasada sobre el matrimonio. Y hoy día vamos a hablar sobre la sexualidad. Y realmente, ahora veníamos en el auto con Elías me trajo para acá a la iglesia, y yo le decía, a mí me gusta más predicar como por libros. Uno va siguiendo un hilo conductor de lo que va predicando, y las series a veces los desafían más, porque hay que estar investigando un poquito más sobre ciertos temas. Pero ha sido una serie muy desafiante y muy gratificante a la vez, pero también hay que decir que cuando son desafiantes es porque el Señor también está tratando con la persona. Entonces, no es que solamente ustedes son confrontados por los sermones, sino que yo también soy confrontado cuando los preparo. Y hay veces que uno dice, pucha, si saltamos estos temas mejor. Pero no se trata de lo que yo quiera, sino de lo que la Biblia dice. Y hay que predicarla. Así que hemos estado estudiando sobre el reino de Dios y no es el objetivo, como hemos dicho una y otra vez, exaltar el concepto del reino. No es que solamente queremos hablar sobre el reino de Dios, sino sobre el impacto que tiene en nuestras vidas. Cómo es que el reino de Dios lo que manifiesta es el despliegue de la gracia de Dios a lo largo de la historia. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios desde su fundación en Génesis hasta su culminación en Apocalipsis, vamos a ver el despliegue de la gracia de Dios para con su pueblo a lo largo de la historia. Entonces, no es la historia del mundo, sino que es la historia del mundo que Dios ha permitido. Es la historia del mundo en el que Dios trabaja de forma providencial para sostener a su pueblo, en un mundo caído, en un mundo pecador. Así que la historia del mundo lo que va a manifestar es el plan redentor de Dios. Cómo es que Dios trabajó a lo largo de la historia para salvar a su pueblo. Cómo es que Dios pudo más que los imperios, que los gobiernos, que los sistemas económicos, pudo más que todo eso, y aún así venció. Y aún así su pueblo se salvó. Y aún así la historia final es que el Cordero venció. Y que el pueblo del Cordero ha reinado. Así que la historia de la redención va a manifestar la soberanía de Dios. De un Dios soberano. De un Dios que propone algo y lo cumple. Cuando Él da un decreto, se va a cumplir. Si Él dice, mi pueblo va a ser salvo, se va a salvar. No hay nada en la historia que lo pueda detener. Así que, desde esta perspectiva del reino de Dios, las Escrituras lo que van a hacer entonces es mostrar la soberanía de Dios sobre todas estas cosas. La cultura egipcia no fue mayor que Dios. Los dioses de Egipto no fueron mayor que Dios. Dios venció sobre esta cultura que parecía que iba a tener cautivo para siempre al pueblo de Israel. Dios los venció. Y uno por uno fue venciendo todos sus reinos con las plagas, o sea, todos sus dioses. Y uno por uno fue venciendo cada gobierno y cada imperio que aparecía. Así que el Señor va mostrando esta soberanía. Quiero que podamos mirar cómo es que la historia del reino y cómo es que la historia de Dios glorifica al Señor, lo exalta, lo manifiesta. Así que el reino directamente tiene un impacto sobre nosotros. Primero, porque somos ciudadanos del reino de Dios. Como ciudadanos de Dios, entonces tenemos que saber cómo vivir para Dios. Segundo, hemos visto que somos los portadores de su imagen. Y como los portadores de la imagen de Dios, entonces tenemos que reflejar a ese Dios que proyectamos. Tercero, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Y como el cuerpo de Cristo, tenemos que andar como aquel que nos gobierna, que es la cabeza, que es el Señor, que veíamos que es la verdadera imagen de Dios. Cuarto, Dios nos ha dejado todo lo necesario para cumplir con sus propósitos. Y eso necesario es para que nosotros seamos sal y luz en este mundo. Como dijo el Señor, mi reino no es de este mundo. Nosotros tenemos que reflejar ese reino que no es de este mundo. Hemos resumido todo esto en esta serie con una idea central, que es que queremos vivir bajo una cultura teocéntrica. O sea, que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir, tiene a Dios en el centro. Ya sea nuestro trabajo, nuestra vida familiar, nuestro matrimonio, la sexualidad, todo. Todo tiene a Dios en el centro. Y nosotros giramos en torno a esto. Me acuerdo que el famoso predicador Spurgeon, una vez le preguntaron por qué leía tantos libros que no eran cristianos. Y él dijo que él tenía en su biblioteca, en el cerebro, la Biblia al centro y todos los otros libros giraban alrededor de la Biblia. Entonces todo lo que él leía lo filtraba por medio de la Escritura.
todo lo podía filtrar. Tenía un pensamiento teocéntrico, bibliocéntrico. Así que, con el fin de construir esta cultura en nuestras vidas, esta cultura teocéntrica que tiene a Dios en el centro, es que hemos estado viendo estas diversas áreas en el reino de Dios. Así que, hoy día vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema de la sexualidad. ¿Por qué? Porque el día de hoy es muy necesario. La sexualidad el día de hoy se ha distorsionado de una manera que no hemos visto antes. Hay una distorsión muy fuerte sobre la sexualidad. Y Pastor Julio la semana pasada nos habló sobre el matrimonio y dijo leyó un pasaje en Mateo muy controversial para el día de hoy que es: varón y hembra los creó. Esa frase es muy controversial hoy día. Y yo voy a continuar también desde ese pasaje en adelante. Ya que la distorsión sexual está tan naturalizada que ustedes pueden ver que no tan solo se da fuera de la iglesia, sino que también se da dentro de la iglesia. Hoy día nosotros podemos ver que hay iglesias inclusivas. De hecho, en Argentina hay una iglesia muy famosa donde hay una pastora que es trans. Es una iglesia inclusiva para todo el mundo. Para todo el mundo. Así que la diversidad sexual no tan solo ataca desde afuera, sino que ataca desde adentro. Sobre todo a nuestros jóvenes. Sobre todo a nuestros jóvenes. Esta semana estaba hablando con una muchacha de los jóvenes porque estaba entusiasmando ahí en el Instagram a los chiquillos. Y una muchacha de la iglesia de los jóvenes pone un reel que aparece una entrega de un reporte que hizo en su universidad. Y le pongo pause para leer lo que decía y hablaba específicamente sobre este tema de género. Y le pido que me envíe el reporte. Le digo, ¿sabes qué? Lo quiero leer. Y me puse a leerlo y habían varias cosas que tenían que ver con esto. Y le mando un mensaje y le digo, ¿cómo te sentiste cuando escribiste este reporte? Y me dice, bueno, la verdad, como que me traté de apartar y lo hizo una compañera. ¿Pero cómo te sentiste tú? No sé, me dijo. No sé. Así que estuvimos conversando y me decía, necesitaba una perspectiva cristiana sobre esto. Yo decía, yo no tengo la respuesta para darte porque es un tema netamente científico, pero sí te puedo decir lo que dice la Biblia. Entonces, muchas veces lo que quiero llegar con esto es que nuestros hijos los están bombardeando por todos lados. Por todos lados. Y si nosotros en la iglesia no hablamos sobre estos temas, va a ser otro quien los va a discipular. Y nuestros hijos van a crecer pensando que la diversidad sexual es natural. Es algo que viene con la naturaleza. Cuando yo estudiaba psicología, recuerdo que teníamos un profesor de psiquiatría que era muy abierto en ese tiempo. Estaba muy de moda esto de la diversidad sexual en Latinoamérica. Venía de Europa y ustedes saben que se demora unos 10 años de llegar de Europa a Estados Unidos y de ahí un par de años más a Latinoamérica. Entonces sabíamos que esto iba a llegar. Y este profesor nos dice, ¿cómo nosotros podemos tratar a estas personas que tienen un quiebre entre su cuerpo y su mente? Y que su cuerpo dice soy algo, pero su mente dice soy otra cosa. Y en ese tiempo yo era cristiano, me recuerdo que me trataron de todo lo que lo pueden tratar en una universidad que además era muy, muy abierta. Y llevaba muy poco tiempo de convertido, entonces quedé tambaleando. Y dije, ¿cómo será esto? ¿Cómo Dios permite este quiebre en la mente, esta ruptura? Desde la universidad, desde los profesores quienes nos enseñan hasta abajo, es algo natural. La naturaleza los hizo así. Como no hay un Dios que establece un diseño, la naturaleza puede cometer errores. Porque nosotros somos producto de algo al azar, de algo que se produjo de una explosión, de un organismo unicelular que empezó a luchar por ser un ser humano. Entonces, como somos una lucha constante por ser algo, la naturaleza se puede equivocar. Nosotros como creyentes decimos no es así. Hay un diseño. Dios formó un hombre y una mujer. Y si nosotros no establecemos eso a nuestros hijos, va a venir otro de afuera y le va a decir, no es así. No es así. Así que tenemos que tratar estos temas. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, tenemos que entender que Dios es quien nos ha dejado el sentido de realidad. Dios nos ha dicho lo que es real y lo que no es real. Lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Así que la respuesta quizás no la vamos a tener delante de la ciencia, pero sí la vamos a tener delante de Dios. Y la palabra de Dios tiene dos opciones. O la palabra de Dios falló y se equivocó, y hay una diversidad sexual real, o realmente la palabra de Dios es real.
Y nosotros como creyentes tenemos que pararnos desde ahí. Y desde esa vereda decir qué es lo que yo voy a creer. Cada vez que me toca hacer una consejería matrimonial donde hay una persona que es creyente y otra que no es creyente, yo parto siempre de lo mismo. Vamos a tener una consejería, pero yo me paro desde la Biblia. Gracias, hermano. Entonces, si yo me paro desde la Biblia, yo voy a partir desde la base bíblica. Usted puede creer otra cosa, pero yo le voy a enseñar lo que dice la Biblia. Si usted no cree lo que dice la Biblia, o no quiere escuchar lo que dice la Biblia, me dice el tiro y nos seguimos. Porque es este mi punto de partida, la Biblia. Es lo mismo con nuestros hijos. O la Biblia falló, o simplemente les enseñamos lo que dice la Biblia. Y la Biblia no da colores grises, o es blanco o es negro. No da oportunidades. Así que vamos a partir con el diseño y vamos a ir directamente al mismo pasaje que trató Pastor Julio la semana pasada. Mateo 19, de 3 al 6. Porque Pastor Julio estuvo hablando sobre el matrimonio. Yo lo voy a enfocar desde la sexualidad, desde este diseño. Mateo 19, del 3 al 6. Yo voy a estar leyendo la Biblia de las Américas. Si usted tiene la Reina Valera, la NBI, la Nueva Traducción Viviente, puede continuarnos también con la lectura. Dice el versículo 3. Y se acercaron a él algunos fariseos, a Jesús, para probarle, diciendo, ¿es lícito un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ningún hombre lo separe. El autor Owen Strachan, del libro Reembelleciendo la Humanidad, tiene un capítulo sobre la sexualidad y dice lo siguiente. Dice, puede que no haya una declaración más controvertida hoy en día que esta. Hay hombres y mujeres. Los cristianos expresan esta convicción no principalmente debido a la evidencia psicológica, por lo que piensan, por cómo se sienten, la observación social o la diferencia emocional. El cristiano basa su afirmación en la palabra de Dios. Los estudiosos pueden refutar los estudios, los escépticos pueden desafiar las opiniones, las historias individuales pueden contrarrestar la experiencia. La palabra de Dios, sin embargo, no puede ser silenciada. Lo que Dios hace no puede deshacerse. Lo que Dios hace no puede ser revocado. Lo que Dios abre no lo puede cerrar ningún hombre. Lo que Dios cierra no lo puede abrir ningún hombre. Es una declaración controversial. Pero nosotros vamos desde la Biblia en adelante. Desde ahí comenzamos. Y lo que Dios dice no puede ser revocado. Para los creyentes lo que Dios dice es la verdad. Y como les comentaba, Pastor Julio habló la semana pasada sobre este pasaje, sobre la sexualidad. Y lo que vemos es a Jesús conversando con los fariseos, conversando con ellos. Y en esta conversación realiza esta declaración muy controvertida para el día de hoy, que es el que los creó, varón y hembra los creó. El que los creó, varón y hembra los creó. ¿Y Jesús a qué va a apelar? Al Antiguo Testamento. Jesús va a apelar directamente al Antiguo Testamento, al Génesis. Y va a responder la pregunta sobre el divorcio con la misma Biblia. Con la misma Biblia. Así que Jesús va a dar 5 afirmaciones fundamentales para responder sobre el divorcio. 5 afirmaciones. Primero, el ser humano es un ser creado por Dios, el que los creó. El ser humano no es producto de algo aleatorio. El ser humano es una creación de Dios. La primera afirmación. Segundo, Dios constituye la raza humana de hombres y mujeres. No hay un tercer sexo, hay hombres y mujeres. Dios creó hombres y mujeres, nada más. Tercero, el hombre y la mujer fueron creados para el matrimonio. El hombre y la mujer fueron creados para el matrimonio. Cuarto, la relación sexual solo se da dentro del matrimonio. Antes de responder sobre el divorcio, Jesús está poniendo estas bases. Somos seres creados, somos hombre y mujer, somos formados para el matrimonio, la relación sexual se da dentro del matrimonio y la unión sexual solo se da dentro de este lazo y solo puede ser disuelta por Dios. El único que puede disolver el matrimonio es Dios. Y Dios establece estos principios. Antes de hablar del divorcio, les voy a decir los fundamentos. No hay nadie que pueda crear un divorcio, solamente Dios lo puede separar.
Así que Jesús se sitúa en esta verdad fundamental. Dice, voy a responder con la Biblia. La Biblia es la única autoridad para el ser humano. Y yo, como soy Dios encarnado, soy hombre, me someto a la Biblia. Así que voy a responder con la misma Biblia. Jesús no respondió en base a las creencias populares de la época. Jesús respondió en base a la Biblia, al Génesis. Jesús demuestra entonces que él sí vive una cultura teocéntrica. Todo lo que pasa a mi alrededor lo voy a responder en base a Dios, a la Biblia. Y de ahí viene mi razonamiento. Mi razonamiento comienza con Dios y mis acciones, producto de mi razonamiento, termina con Dios. Entonces el pensamiento tiene que derivar en una acción. Y nuestra acción, si no está situada en Dios, va a ser atea o va a ser idólatra, porque no está situada en Dios. Así que cuando Jesús cita Génesis 1:26 para decir que Dios los creó varón y hembra, lo que está diciendo es que la realidad es la consecuencia, escuche bien, la realidad es la consecuencia de la revelación de la acción de Dios. La realidad es la consecuencia de la revelación de la acción de Dios. Suena trabalengua, pero Dios nos reveló su actuar. Génesis es algo que Dios nos reveló, que es algo que el hombre no podía conocer por sí mismo. Y Dios dijo, esto yo les doy para que me conozcan. Yo voy a revelar mi acción. Y mi acción es varón y hembra. La realidad es lo que ven nuestros ojos, lo que palpamos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que vemos. Y la realidad se ajusta a lo que Dios hace. Por eso es que Jesucristo pone este testimonio externo. La realidad es lo que Dios hace. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros el día de hoy muchas veces juzgamos la realidad en base al sentimiento. El sentimiento no se puede juzgar. Yo no puedo colocar un sentimiento muchas veces como bueno o malo. No puedo hacerlo, porque es algo propio. Yo siento que alguien me va a hacer algo. ¿Por qué? Porque pienso esto. Usted está ejecutando algo para sentir. La realidad son hechos objetivos. Entonces Jesús va a decir, la realidad es todo aquello que Dios creó. Entonces usted puede sentirse un hombre en un cuerpo de mujer o un hombre en un cuerpo de hombre, pero ese es su sentimiento. La realidad es que usted es hombre y usted es mujer. Así que Dios va a establecer desde ese comienzo. Esta es la realidad, lo que Dios hizo. Lo que yo creé por diseño, que son distintos por diseño. El hombre y la mujer son distintos por diseño. El hombre tiene que ser masculino, la mujer tiene que ser femenina. Son distintos por diseño. Y esta es una diferencia no tan solo física, sino también psicológica, emocional, incluso constitucional. Dios constituye y forma al hombre del polvo de la tierra y genera un hombre. Forma al hombre, lo constituye. Y a la mujer la constituye de la costilla de Adán. Son distintos incluso hasta su constitución. Son diferentes. No somos iguales. Pero ambos estaban hechos para gobernar, para multiplicarse y para llenar la tierra. Se necesitaban para llevar a cabo el mandato de Dios. Así que es Dios quien diseñó los sexos. Y es Dios que entonces que les da roles y características al hombre y a la mujer. Y de esto vamos a hablar hoy día, de estos roles y estas características. Vamos a ir por los fundamentos que Dios colocó. Jesús, antes de hablar de un divorcio, antes de hablar de una relación sexual, puso fundamentos. Génesis 2.7. 2.7, versículo 18, y luego vamos a saltar del 22 al 25. Génesis 2.7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Versículo 22 al 25. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y lo trajo al hombre. Y el hombre dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán uno. 25. Y estaban ambos desnudos, y el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. La masculinidad, hermanos, es parte de la creación del hombre. La masculinidad viene incluida en la creación. La masculinidad no es un acuerdo social. ¿Ya? No es como
En el colegio con los amigos siempre está ese dicho como soy macho, alfa, lomo plateado y todo eso. Eso no es la masculinidad. La masculinidad no tiene que ver con eso, no es algo social, no es algo que se determinó culturalmente. No es que se juntaron los hombres y dijeron ya, vamos a ser masculinos. ¿Qué necesitamos? No, dejarnos barba, pelo en el pecho, oler mal. No fue eso, no fue eso lo que dijeron. Viene por parte del diseño del ser humano. Dios diseñó al hombre y tenía que ser masculino. Los primeros atisbos de la masculinidad del hombre se ve en la labor que Dios le da a Adán, en Génesis 2.15. Dice el versículo 15 de Génesis 2. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Cultivar y cuidar nos hablan de la masculinidad del ser humano, de la masculinidad del hombre. El trabajo del hombre era específico. Tenía que trabajar, tenía que cultivar el huerto. El trabajo es parte de la masculinidad del hombre. Quítale el trabajo a un hombre, se va a volver loco. Se va a volver loco. O se va a volver un vago, o se va a volver loco. ¿Sí? Pero algo va a tener que hacer. El hombre necesita trabajar por naturaleza. Necesitamos trabajar. Hay trabajos más físicos, otros más intelectuales, lo que usted quiera. Pero tiene que hacer algo, sí. Como nos hablaba Edison hace un tiempo atrás, tiene que crear con aquello que Dios nos dejó. Tiene que hacer cultura. Así que Dios pone a Adán en su casa. Dice, esto es tu hogar. Se llama Edén. No te voy a poner en otro lado de la tierra. Te voy a poner en el Edén. Ese es tu hogar. Ahí vas a vivir. Y de ahí van a llenar la tierra. Y tus hijos van a ir para cualquier lado. Tu familia, tu descendencia va a llenar la tierra. Pero tu casa es Edén. Ese es tu lugar. Así que lo primero que va a definir la masculinidad es reconocer el lugar donde Dios nos colocó. La masculinidad se ejerce en el lugar donde Dios nos puso, no fuera de ese lugar. En el hogar, donde Dios nos colocó. Debemos trabajar, debemos ejercer el trabajo que Dios nos ha dado en el Edén, en nuestra casa, en nuestro lugar, donde Dios nos planta. Debemos cultivar y cuidar, y la palabra cuidar literalmente significa proteger. Proteger. Hay un autor que se llama Raymond Outland, no sé si lo dije bien, pero así se llama, que traduce vigilar como guardar. Guardar como vigilar. Entonces guardar es proteger, es vigilar, estar atento. Esto es interesante porque Dios le manda a Adán vigilar a su mujer, su hogar, antes de que apareciera la serpiente. El hombre tenía que cuidarla, tenía que estar activo, vigilando. Entonces su trabajo era, su masculinidad se reflejaba en su trabajo y en su cuidado, en su vigilancia. Está cuidando, está trabajando por su hogar y está cuidando de su hogar. Lo está vigilando. Está protegiendo. Lamentablemente Adán, al igual que muchos de nosotros, falló en su labor. Falló en su labor como esposo. No logró cuidar de Eva ni de su familia porque llegó la serpiente, no logró vigilarla y tentó a su esposa. Y la mujer pecó. Es por eso que Dios no culpa a Eva del pecado, sino a Adán. Y en Romanos 5:12 nos va a decir que el pecado entró por un hombre, no por una mujer. Porque el que estaba a cargo de ese hogar era Adán, no Eva. Adán tenía esa responsabilidad. Adán siempre quiso vivir de manera independiente, así que la tentación de la serpiente lo que hace es reflejar un deseo que ya se estaba iniciando a florecer en el corazón de Adán. Adán ya quería vivir sin el mandato de Dios. Entonces cuando la serpiente aparece, Adán dice, acá está, ahora me desligo. Ahora puedo vivir siendo yo Dios, sin Él. Ya estaba esa tentación en el corazón de Adán. Así que el fruto solamente llega a ser la consecuencia de algo que ya estaba germinando en el corazón de Adán. Por eso es interesante que a Adán le llamamos que era inocente, porque aún no era culpable de pecado y no había sido justificado del pecado. Era inocente, pero él podía tomar la decisión. Y ya venía en su corazón germinando esto. La tentación entonces saca a luz esto. No quiero servir a mi Señor. Y esto nos enseña algo muy importante, hermanos. Los hombres, cuando estamos alejados de Dios, tarde o temprano vamos a caer en la ruina. Tarde o temprano.
cuando los hombres nos apartamos de Dios, tarde o temprano vamos a caer en la ruina. Ya sea en esta vida o en la venidera. Y yo espero que sea en esta vida, porque en este tiempo hay posibilidad de arrepentirse. En la venidera no. Prefiero tener consecuencias en esta vida que en la venidera y sufrir separado de Dios en el infierno. Hoy día hay posibilidad de arrepentimiento. David, el rey David, entiende muy bien la masculinidad que tiene que ver con este trabajo y este cuidado. Ustedes saben que David no fue un hombre perfecto, ¿cierto? Cometió adulterio, asesinó, no cuidó a sus hijos lo llegaron a avergonzar públicamente. Entonces, desde la experiencia de la caída, que realmente el pecado lo que nos hace es tomar experiencia, le enseña a su hijo Salomón y le dice: ¿sabes qué? No hagas lo mismo que yo. Y en 1 de Reyes 2, del 1 al 4, David le da un consejo de un padre con la experiencia de lo que es estar alejado de Dios, de lo que es caer en la ruina. Le da hasta un consejo a su hijo Salomón. Y le dice en 1 de Reyes 2, del 1 al 4: y acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón, diciendo: yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé, pues, fuerte y sé hombre. Sé, pues, fuerte y sé hombre. Actúa como hombre. ¿Cómo se actúa como hombre? Versículo 3. Guardando los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo, diciendo: si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Y David le dice a su hijo: sé hombre. ¿Cómo? Guardando la palabra del Señor. Sea fuerte. ¿Cómo? Guardando la palabra del Señor. David quiere que Salomón sea fuerte. Y ser fuerte y ser hombre, según la Biblia, es guardar los mandamientos. Ser fuerte y ser hombre, según la Biblia, es ser fuerte contra el pecado, es luchar contra la tentación, cuidar mi hogar del pecado, cuidar mi hogar de la tentación. Le comentaba ahora a los chiquillos en el camino para acá, cuando me traían, le decía: estoy esperando hace por lo menos unos 6 meses poder leer una novela japonesa que iba a llegar. Primera vez que voy a leer un autor japonés y lo empiezo a leer, y empezó a subir de tono y no sé hasta dónde voy a poder llegar. Porque si se pone muy turbia, no puedo seguir leyendo eso para el Señor. Porque yo estoy leyendo y está el Espíritu Santo conmigo. Entonces quizás voy a tener que ser valiente conmigo mismo para no satisfacer un deseo de algo que estaba esperando. Y decir: Señor, hasta aquí llegó, a la basura. A la basura. Y pongo este ejemplo porque hay muchas cosas que son así. La música que escucho, la televisión que veo, lo que dejo que vean mis hijos. Hay un pastor muy conocido que se llama David Barceló, y él tiene una especialización en consejería bíblica. Y este pastor David Barceló dice lo siguiente: que todas las personas cristianas tienen un consejero. Puede que no sea el pastor o no sea un hermano, o que no sea alguien que conozca, pero la televisión, la radio, las conversaciones con los amigos, lo que lee, son sus consejeros, porque está formando su pensamiento. Entonces a nosotros nos toca vigilar a nuestros hijos. ¿Qué están mirando? ¿Qué están viendo? ¿Qué están escuchando? Y decirles con firmeza: eso no lo puedes escuchar, eso no lo puedes jugar. Pero papá, si es un juego nomás, no puedes jugarlo. Y no, cuando usted esté grande, puede hacer lo que quiera. Cuando se salga del lugar, usted dará cuenta al Señor. Pero mientras esté en este techo, usted me obedece. Me molestaba cuando mi papá me decía eso. No eran creyentes, pero igual me lo decía. Cuando usted salga a su casa, haga lo que quiera. Chute, yo miraba la billetera y decía: no tengo papá, ando, po. Tengo que obedecer nomás, po. Nos toca ser firmes con nuestros hijos. A nosotros nos toca cuidar del hogar. Así que David entendía esto: la masculinidad y la fortaleza del hombre está en luchar contra el pecado, guardar la palabra del Señor. El hombre es débil cuando cede a la tentación. En Proverbios, ¿cómo nos dice el hombre que cae ante una ramera? Que su corazón lo hizo un bocado de pan. Toda la masculinidad del hombre, cuando cayó delante de una ramera, se convirtió su fortaleza en un bocado de pan. La ramera lo tomó y se lo comió. Y ahí quedó la masculinidad del hombre. Nuevamente este autor
Owen Strachan dice: un hombre nunca es menos fuerte que cuando rechaza la voluntad moral de Dios y sucumbe al pecado. Nunca es menos fuerte. Cuando rechaza a Dios y sucumbe al pecado. Porque es intencional. Muchas veces el pecado es intencional. Así que se puede ser muy varonil ante los ojos del mundo, pero muy débil ante los ojos de Dios. Puedo ser muy varonil ante los ojos de los hermanos, pero puedo ser muy débil ante el pecado. Así que los esposos jóvenes, nosotros debemos ser fuertes en nuestra fe. Nuestra fortaleza está en la fe. Ahí está la fortaleza del hogar. Si creemos la palabra de Dios, entonces vamos a luchar por la palabra de Dios. Salomón el día de hoy sería un doctor en teología. Salomón estaría dando conferencias, estaría llenando iglesias, se estaría codeando ahí con el jet set de la teología el día de hoy, estaría escribiendo artículos, libros, pero fue débil en su fe. Conocía todo de la Escritura, pero era débil en su fe. Su padre lo instruyó en base a sus derrotas, pero Salomón no tomó en cuenta la palabra de David. Dijo: yo tengo toda la sabiduría, se la pedí a Dios, me la dio, no voy a caer. Cayó. Ante los ojos del mundo, Salomón era un gran hombre. Encontramos canciones no cristianas que hablan del rey Salomón como un gran hombre, un gran imperio. Ante los ojos de las mujeres, Salomón era codiciable. Ante los ojos de Dios, era miserable, era débil. Fue tan débil que Dios cumplió su promesa por David, no por Salomón. Y cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, comenzamos leyendo: este Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Dios no lo tomó en cuenta. Dios no lo tomó en cuenta porque fue débil. Fue un hombre débil. Dios puede usar a los cobardes, pero los cobardes no trascienden. Dios puede usar a aquellos que luchan por el pecado, contra el pecado. Esta semana, en el Instagram de la iglesia, subieron una cita de John Piper que me gustó mucho, que decía: la palabra de Dios no es difícil de cumplir si creemos en las promesas de Dios. La palabra de Dios no es difícil de cumplir si creemos en las promesas de Dios. Esto fue lo que no hizo Salomón. Conocía la palabra, pero no creía en las promesas. No las creía. David le dijo en el versículo 4: sé valiente, sé hombre, ¿para qué? Para que el Señor cumpla la promesa que me hizo, diciendo: si tus hijos guardan su camino andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. La promesa que me hizo a mí, le dijo David, tú tienes que creer esa promesa. Salomón no la creyó. Y su reino fue en declive. Así que, cuando nosotros leemos esto de la masculinidad bíblica, puede que usted diga: no tengo ninguna esperanza. Es que yo no he guardado la palabra de Dios. Soy sumamente débil. No he trabajado por mi familia, no he vigilado a mi esposa, no he vigilado a mi hogar. Sin embargo, debemos recordar una cosa. Nosotros tenemos redención en Cristo. Y podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Así que Dios el día de hoy puede y quiere seguir usando pecadores arrepentidos. Si usted hasta el día de hoy no ha podido guardar la palabra de Dios y no ha vigilado su hogar, si se arrepiente, puede hacerlo. No es tarde para cuidar de su familia. No es tarde para cuidar de su hogar. No es tarde para trabajar por sus hijos. Porque nosotros tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo, el justo. Y una vez que Dios nos regenera, nosotros podemos ser usados por Dios. Y Dios nos quiere usar. Así que no hay excusa para no ser masculino. No hay excusa para no obedecer la palabra del Señor. Vamos a creer lo mismo que hablábamos al comienzo. O que la palabra de Dios falló, o que la palabra de Dios es real. Y nos toca a nosotros ser varoniles. Es tan importante lo que Dios quiere hacer con los hombres, que quiere que sean cabezas de sus hogares, que Dios repite el mismo mandato en el nuevo pacto. Y usted me dice: ya, esto está en Adán, en el antiguo pacto. También lo repitió en el nuevo. Y mire lo que dice 1 Corintios. 1 Corintios 16, versículo 13.
Y uno dice, a los corintios, po, de los que nosotros menos podemos esperar algo. Dios esperaba algo de ellos, porque eran regenerados, habían sido redimidos, eran santos. 1 Corintios 16:13 dice, estad alerta, permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Pablo dice, si les puedo dejar un consejo final a los varones de Corintios, es que estén alerta en la fe, que sean varoniles y que sean fuertes. Estén alertas. ¿Qué le está diciendo? Vigilen, estén atentos, al igual que Adán. Cuiden de su familia. Permanezcan firmes en la fe. Crean a las promesas de Dios. Crean a la palabra de Dios. Sean fuertes en la fe. No cedan a la tentación. Pórtense varonilmente. Pórtense varonilmente. ¿Cuál es el resultado de ser varonil? Ser fuerte. Ser fuerte delante de Dios no tiene que ver con cuántas personas usted se agarra con cacho o no. Tiene que ver con que usted cuida y quiere guardar la palabra del Señor. Y cuida a su familia de la tentación. Así que, así como Dios establece la masculinidad desde la creación, también establece la feminidad desde la creación. Y en Génesis 2, versículo 18, dice lo siguiente. Génesis 2, 18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Le haré una ayuda idónea. Así que el hombre va a dejar a su padre y a su madre y va a ser una sola carne. El hombre y la mujer van a estar desnudos y no se van a avergonzar. No se van a avergonzar. La feminidad bíblica se encuentra en el mandato que Dios le da. En el mandato. La mujer fue llamada a ser ayuda idónea del hombre. Y el día de hoy puede que eso usted le esté enervando. Y diga, pero es que yo prefiero ser empoderada. Dios dio esto desde el comienzo. Va a ser ayuda idónea. Dios no le dio una instrucción directa a Eva. Se la dio a Adán. Dios le dio la instrucción a Adán. Y Eva tenía que ayudar a Adán en sus labores. La feminidad de la mujer está entonces en su labor. ¿Qué significa ser ayuda? Viene la palabra eser. Eser, que significa ayudante o socorro. Socorro. Es un ayudante o un asistente que ayuda a otro en lo que es necesario, en su necesidad. Es alguien que asiste y provee aquello que el otro necesita o que no tiene. La ayuda idónea es una persona que le va a dar al hombre lo que no tiene, lo que necesita. Y también significa fortaleza para poder lograr una tarea. Adán no podía cumplir el propósito de Dios sin la mujer. Imposible. Adán iba a ser débil en algún momento y necesitaba una fortaleza. No tan solo esa ayuda a la mujer, sino que también es idónea. Y viene la palabra neged, que significa antes, opuesto o cercano. Antes, opuesto o cercano. ¿Qué es entonces una ayuda idónea? Una mujer que está cercana al hombre, opuesta al hombre o delante del hombre. ¿Cómo lo vemos esto? Adán tenía que cumplir su mandato, trabajar y cuidar, vigilar. Cuando Adán no cumpliera el mandato, tenía que aparecer la ayuda idónea. Pararse enfrente de Adán y decirle, Adán, sé valiente. Cuida de tu familia, cuida de tu casa. Yo estoy cercana a ti para ayudarte, estoy delante de ti para oponerme cuando estás haciendo mal. Soy tu ayuda idónea. Tampoco lo hizo Eva. Así como Adán no cuidó de su mujer, Eva tampoco socorrió a Adán cuando lo necesitaba. Y acá entran nuestros conflictos matrimoniales, ¿o no? Cuando nosotros no vigilamos a nuestra familia y cuando nuestra mujer se nos pone delante y nos dice, haz esto que te corresponde, ¿qué hacemos nosotros? Nos enojamos, ¿cierto? Esto pasó también en el primer matrimonio. Ni Adán cumplió su función, ni Eva cumplió su función. Así que la tentación no tan solo se manifestó en el corazón de Adán, sino también de Eva. Yo como este fruto porque quiero ser independiente del hombre y de Dios. Y cuando nosotros vemos esto, estamos viendo entonces que
lo que el Nuevo Testamento enseña, de que el hombre es cabeza, no es una invención del Nuevo Testamento. Es algo que venía desde el diseño original. El hombre tenía que cuidar y ser cabeza de su hogar. La mujer virtuosa de Proverbios 31 es una mujer trabajadora. Dios no le dio menos facultades a la mujer, sino que le dio un rol. Sea ayuda idónea de su esposo. Es una mujer trabajadora, que habla con sabiduría, que no avergüenza a su marido, que cuida de sus hijos y del hogar, y muchas cosas más. Pero Proverbios 31 resume la feminidad de la mujer en el versículo 30. Proverbios 31, 30. Hay un dicho muy famoso, que es antes muerta que sencilla, ¿cierto? Pero ¿vamos a salir? No, pues dame unos minutitos. Antes muerta que sencilla, no voy a salir así, ¿cierto? Pero mire lo que dice Dios en Proverbios 31, 30. Proverbios 31, 30 dice: engañosa es la gracia y vana la belleza. Proverbios ya nos dijo antes que la belleza de la mujer necia es como una perla en el hocico de un cerdo. No tiene sentido. Dice: engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Al igual que el hombre, la feminidad bíblica se caracteriza por el temor al Señor. La masculinidad está en obedecer la palabra del Señor, en cuidar a su familia. La feminidad está en temer al Señor. La mujer tiene que someterse al hombre por voluntad propia, por temor al Señor. Porque quiero cumplir el diseño. Quiero cumplir el diseño porque temo al Señor. No por otra cosa. Así que es interesante ver esto, que ni siquiera ni Adán ni Eva lograron cumplir sus roles. No pudieron lograr sus roles. Pero a pesar del pecado, Dios no destruyó el matrimonio y no destruyó la familia. El pecado llegó, pero Dios mantuvo el matrimonio y mantuvo a la familia. Lo que hizo Dios fue pronunciar la maldición sobre los cuerpos de ambos y sobre su relación. Y eso quebró todo. Esta es la consecuencia del pecado. Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo: en gran manera multiplicaré el dolor en el parto, tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Ahora la mujer daría luz con más dolor. Va a aumentar el dolor. Y además, el hombre también tiene que trabajar con dolor, con sufrimiento. Trabajaría con sufrimiento. La mujer iba a luchar por gobernar sobre el hombre, pero el deseo de ella estaba sujeto al hombre. Vamos a continuar con el modelo, le dijo Dios, te guste o no te guste. El problema es que ahora vas a estar sujeto a un hombre pecador, que no te va a cuidar como corresponde, sino que lo va a hacer a la fuerza. No te va a tratar como corresponde, sino que te va a maltratar. Va a ser un hombre pecador contra una mujer pecadora. Gracias al Señor que en Cristo esto se restaura. Pero cuando el hombre y la mujer entran en esta dinámica, los únicos que son dañados son ellos. La relación matrimonial se destruyó a tal punto que el hombre abusaba de su esposa, la mujer trataba de salir de ese gobierno y lo que hacía era dañarse aún más. Cuando nosotros entramos en esa relación de Adán y Eva sin Cristo, dañamos nuestro matrimonio. Y cuando se daña el matrimonio, se debilita la familia. Y cuando se debilita la familia, se debilita la sociedad. Así que ambos, Adán y Eva, están pecando contra Dios. Y como consecuencia, se debilita el plan de Dios. Pero Dios lo dejó así. Esta relación matrimonial se va a ver afectada desde sus cimientos, desde el origen. Dios no lo destruye, ¿por qué? Porque el matrimonio apunta a algo mayor, que era Cristo y la iglesia. El matrimonio tenía que reflejar algo mucho mayor que eso físico que está ahí, que era Cristo y la iglesia. El matrimonio entonces es el lugar donde Dios establece la sexualidad. Era en este lugar donde se tenía que establecer la sexualidad. Con estos roles claros, con esta relación en base al conocimiento de Dios, al temor del Señor. Ahí se iba a dar una relación sexual que glorificaría al Señor. Le daría honra. Le daría honra. Génesis 2, 24, 25 dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Ahí van a ejercer la relación sexual. La sexualidad es un regalo para el matrimonio.
Es un regalo para aquellos que están en el plan de Dios. Es un regalo. Y el hombre es llamado, no la mujer, el hombre es llamado a dejar a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Por lo general los hombres, como se dice vulgarmente, son más mamones, ¿cierto? No queremos salir del hogar. Y si nos casamos y no nos tenemos que ir, si nos vamos a vivir con alguien, que sea con mi mamá. No con la tuya, ¿cierto? Vamos a vivir con mi mamá, que hay más cosas, más calentito. No, puede que sea más chico, pero no, vamos con mi mamá. Dios le dice al hombre, deje a su padre y a su madre. Si se va a casar, déjelos. Váyase. Cuida a su mujer. Sea hombre. Vigile su hogar. El hombre necesita una ayuda idónea, no dos. Solo su esposa. No su esposa y la mamá. Una el mejor puesto que he escuchado en años. Aleluya, gritaron por ahí. ¿Cierto? Solo una ayuda idónea. Solo una. Así que este proceso de desarraigo, de sacar las raíces del hogar, es lo que va a convertir al hombre en un hombre. Y lo que va a hacer es que se van a poder unir en un solo cuerpo. Desarraigados de todo, en un solo cuerpo. El hombre entra a la vida adulta. Entra a la vida adulta y empieza a trabajar por su hogar y empieza a vigilar su hogar. Con un montón de errores. Al principio un montón de errores y hasta el final. Al final, usted pregúntele al matrimonio que lleve los años que lleve. A todo esto, Carlos Salazar con la hermana Rosita están de aniversario, sé que andan de vacaciones en Valdivia. Pero igual, sus errores, sus mismos errores. Me acuerdo cuando conocí a un pastor que ya tenía varios años, allá en Texas, y le digo, ¿y ustedes cómo lo llevan con su matrimonio? Ya tiene que ser casi perfecto, glorificado. Y me dice, no, hasta el día de hoy me digo, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? Y es así, porque el matrimonio tiene que ir avanzando. Somos una sola carne. Pero si seguimos arraigados a la familia, es mucho más difícil que nosotros podamos ser hombres. Cuando entramos en consejería prematrimonial, siempre es la misma conversación con los chiquillos. Si en lo posible usted puede salir de su casa, salga. Y usted como esposa tiene que dejar que su esposo sea hombre. Dele responsabilidades. Yo estudié psicología, mi esposa estudió administración pública. Entonces usted comprenderá que la que era buena para las finanzas era mi esposa. Y yo nulo con las finanzas. Usted me pasaba 10.000 pesos y yo me iba a comer con todos mis amigos. Y vamos, lo que sea. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo recogía mi sueldo y hacía lo siguiente, le pasaba la plata a mi señora. Toma. Entonces nos casamos, estaba con ese y me dice un día, mira, sentémonos para que veáis esto. Empezó a enseñar, yo al principio como que estaba como los dibujos animados, con la rana estaba yo miraba nomás una tabla de Excel que en mi vida la había usado. Y escuchaba, segundo mes lo mismo, llegamos al tercer mes y me dice, ya, tome, hágalo. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué hago yo? Hágase cargo de las finanzas. Chuta. ¿Será? Démosle. Un montón de baches, un montón de problemas. Pero se fue dando. Si hoy día usted le pregunta a mi esposa qué se paga en la casa, no tiene idea. No sabe. Las veces que me he visto complicado, he tocado la campana. Alarma. Estamos cayendo. Y ella llega y me ordena. Mira, esto es así. Continúe. Pero es mi responsabilidad. Tuve que aprender a ser hombre. Tuve que aprender a ser esposo. Si no se logra esto, ya en la consejería prematrimonial siempre, si usted, esposa, no deja que su esposo sea hombre, va a tener un hijo con sexo. Eso va a tener. Y usted no quiere un hijo con sexo. Usted quiere un esposo. Para eso no se casa. Así que el hombre tenía que salir del hogar. El hombre tenía que llegar a luchar por su familia. Si nosotros no salimos del hogar, la mujer aumenta la condenación, su pecado. Ya no solo lucha con el gobierno de su esposo, sino que también lucha con el de su mamá o de su suegra. Hay alguien más sobre ella. Y eso trae también conflictos matrimoniales. Así que Dios establece muy claro cómo empieza la relación sexual, desde dónde comienza, cuál es el fundamento. Si bien nuestra cultura moderna atribuye varios atributos a las mujeres que pueden trabajar, pueden estudiar, está bien, excelente, pero la Biblia siempre va a mandar al hombre a que cuide de su esposa. El hombre siempre va a tener que cuidar de ella.
La mujer puede salir, puede crecer, puede relacionarse, todo. Pero si el hombre ve que eso está siendo una carga para su esposa, el hombre tiene que cuidar de ella. Tiene que cuidar de su esposa. Tiene que hacerlo. Es el patrón bíblico. Cristo provee y cuida a su iglesia. No es la iglesia cuidando de Cristo. Es Cristo cuidando de la iglesia según Efesios capítulo 5. Así que estos son los principios que Dios establece. Para que el hombre y la mujer se unan en una sola carne, entonces tienen que entender su masculinidad y su feminidad. La masculinidad del hombre es cuidar, vigilar, la de la mujer, temer al Señor. Temer al Señor. Esta unión no les va a quitar la identidad. Ser una sola carne no fue una simbiosis, no es que de repente se unieron y fueron uno y apareció, qué sé yo. No voy a decir nada porque suena feo, pero usted imagínese, siguieron siendo Adán y Eva. Siguieron siendo Adán y Eva. Ahora tenían una relación más íntima. La sexualidad como regalo da una unión más íntima, mucho más clara. A diferencia del pecado, después de que Adán peca, ellos se cubren la desnudez. En el matrimonio fue un regalo. Y no tan solo la desnudez física, sino la intimidad en todo aspecto. En la confianza, en la relación. Podemos andar juntos, sin temor, sin avergonzarnos. Así que Jesús pone estos fundamentos para empezar a hablar del divorcio, para establecer una sexualidad clara, un matrimonio claro. Así que volvamos a Mateo 19. Nuevamente, versículo 3. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle a Jesús, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Respondiendo él dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Jesús está enfrentando a hombres caídos, a un matrimonio caído, a una sexualidad caída, a una familia caída, que la única solución es el divorcio. Señor, ¿podemos dar carta de divorcio por cualquier cosa? No. Vamos a establecer el fundamento, desde el comienzo, lo básico. Así que para poder hablar sobre la sexualidad, tenemos que confirmar lo que Dios confirma. El ser humano es creado por Dios. Dios constituye hombres y mujeres. El hombre y la mujer fueron creados para el matrimonio. La relación sexual se da dentro del matrimonio y la unión matrimonial solo puede ser disuelta por Dios, no por el hombre. Esto es importante, ¿por qué? Porque la relación sexual apunta a una verdad espiritual mayor. A una verdad espiritual mayor. La relación sexual, el sexo en sí, va a significar el sello de un pacto. El sello del pacto matrimonial va a ser la relación sexual. Va a reflejar fidelidad al pacto. Va a manifestar idolatría. La infidelidad va a ser el único motivo por el que Dios va a disolver un matrimonio. Así que, eso no lo vamos a ver hoy. Lo vamos a ver la próxima semana si Dios nos da idea. Porque la sexualidad refleja la fidelidad al pacto, manifiesta la idolatría y es la única causa por la que nos podemos divorciar. Así que por hoy, hombres, seamos varoniles. Luchemos por la fe. Cuidemos de nuestro hogar. Aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo. Como decía John Piper, la palabra de Dios es fácil de cumplir si creemos a las promesas de Dios. Y Dios prometió que el varón y hembra, el matrimonio, iban a ser una sola carne. Y mujer, respeta a su marido y tema al Señor. Respételo. Así que en este contexto, con este sello, disfrute de la sexualidad que Dios le ha dado. La sexualidad es un regalo. Es un regalo de Dios en el que usted en el matrimonio puede disfrutarlo e incluso puede darle gloria al Señor. Cuando los chiquillos entran en la consejería matrimonial, yo siempre les digo lo mismo. Yo entiendo que desde las películas de Disney hasta la realidad, siempre hay un bonito y un feo en la relación. ¿Cierto? Yo conozco mi rol. No sé cuál es mi rol. A mí me toca ser chistoso. Mi mujer es la bonita. Pero siempre les comento lo mismo. De todos los hombres que hay,
ella me escogió a mí para tener relaciones sexuales conmigo. Y de eso yo tengo que estar orgulloso. Y tengo que cuidarla. Y tengo que darle gloria al Señor por eso. Porque había muchos hombres más guapos que yo. Pero ella quiso cumplir el propósito de Dios conmigo, no con otro. Lo mismo con su esposa. Lo mismo. Así que disfrutemos del regalo del Señor en el matrimonio y como Dios lo establece. Oremos. Amado Señor, queremos ir delante de usted para darle gracias porque usted ha formado el matrimonio, usted ha formado, Señor, al hombre y a la mujer y nos ha dejado este sello pactual, Señor, que es la relación sexual. Hoy día está completamente distorsionada, está completamente desvirtuada. No busca glorificar su nombre, sino que busca solamente el disfrute personal, el goce personal, incluso la validación delante de la sociedad. Nosotros queremos pedirle, Señor, que como creyentes podamos darle el valor que corresponde, cumpliendo primeramente los roles que usted nos dejó para ser hombres masculinos y mujeres femeninas, que nada tiene que ver con lo que el mundo nos enseña, nada tiene que ver con la valentía del mundo, sino con ser firmes delante de la tentación, ser firmes delante del pecado. Usted, Señor, dejó todo lo necesario para que nosotros venzamos la tentación. Y aquellas veces, Señor, que fallamos y las que vamos a fallar, rogamos su misericordia. Rogamos, Señor, que usted vaya reconstruyendo nuestros hogares, que vaya reconstruyendo nuestra manera de pensar, que vaya reconstruyendo, Señor, los daños que hemos formado en nuestros hogares, los daños que hemos formado entre familias, entre matrimonios, para que usted, Señor, sea quien nos guíe y nos dirija. Queremos rogar por aquellos que están pensando en casarse, por los que están pololeando, que usted les cuide, Señor. Rogamos también por los matrimonios jóvenes, que también les vaya enseñando desde el comienzo a establecer las bases bíblicas, Señor. Por aquellos matrimonios que ya llevan más años, Señor, que puedan ser de ejemplo para nosotros. Y que también podamos ir aconsejando a aquellos matrimonios más jóvenes. Rogamos, Señor, que ante todo, su relación entre Cristo y la Iglesia sea nuestro ejemplo a seguir. Queremos dejar todo esto en sus manos, Señor. Y rogamos también por la semana que entra, para que usted esté cuidando de mis hermanos, en todo lo que tengan que hacer. Que usted les proteja, Señor. En Cristo Jesús. Amén.